¿Sabías que Carolina del Sur fue sacudida por uno de los terremotos más poderosos de la historia de los Estados Unidos? Tan fuerte que hizo sonar campanas de iglesias a más de 1.600 kilómetros de distancia. Que en sus aguas costeras descansan barcos piratas reales, incluyendo el navío insignia del temido Barba Negra. Y que debajo de sus pantanos se esconden fósiles de criaturas prehistóricas de tamaño colosal. Carolina del Sur no es solo playas y encanto sureño. Es historia, es misterio y es poder natural en su forma más cruda. Hoy vas a descubrir 35 datos increíbles sobre Carolina del Sur que van a cambiar completamente la manera en que ves este estado. Porque lo que la mayoría de la gente conoce de Carolina del Sur es apenas la superficie. Lo que está debajo es mucho más interesante. La isla de los monos. Empecemos con algo que suena completamente inventado, pero es absolutamente real. Si tomas un bote hacia el sonido de Santa Elena, manteniendo la distancia reglamentaria, vas a encontrar la isla Morgan. No tiene habitantes humanos, pero está completamente tomada por entre 3.000 y 4.000 macacos de la India, viviendo en libertad en medio del bajo país de Carolina del Sur. ¿Cómo llegaron ahí? En 1979, el gobierno necesitaba un lugar para alojar una colonia de cría para investigación médica. Decidieron traerlos desde Puerto Rico y ubicarlos en esta isla apartada. Hoy es la única colonia de macacos en libertad de todo Estados Unidos. Los lugareños la llaman simplemente la Isla de los Monos. Está prohibido desembarcar, es propiedad del Departamento de Recursos Naturales y se usa para investigación científica, pero podés verlos desde el agua, colgando de los árboles como si estuvieras navegando por el Amazonas. Hay algo completamente surrealista en navegar por los pantanos del bajo país y de repente ver un primate mirándote fijo desde la orilla. No es algo que uno espera encontrar en el sur de los Estados Unidos. La capital melocotonera real. Esto va a molestar a más de uno, pero la geografía no miente. Georgia tiene en sus chapas la leyenda El Estado del Melocotón. Es parte de su identidad, de su marca, de su orgullo. El problema es que Carolina del Sur produce más duraznos que Georgia en un año típico, a veces más del doble. La geografía de la región Rich en Carolina del Sur crea un microclima perfecto para las frutas de hueso, suelo bien drenado, las horas de frío justas, la humedad correcta. El estado produce más de 40.000 toneladas de duraznos al año, comparado con las aproximadamente 18.000 de Georgia. Entonces, si estás comprando una canasta de duraznos frescos en la costa este en julio, hay una probabilidad estadística muy alta de que vengan de las colinas de arena de Carolina del Sur, no de Georgia. Es una rivalidad amistosa, claro, pero la geografía tiene los recibos. El Bosque de los Campeones. En el centro del estado hay un lugar que funciona como cápsula del tiempo de dimensiones extraordinarias. El Parque Nacional Congaré preserva la extensión más grande de bosque maduro de tierras bajas que queda en el sureste de los Estados Unidos. ¿Por qué importa eso? Porque mientras el resto del sur fue talado sistemáticamente para obtener madera durante los siglos XIX y XX, esta llanura de inundación era simplemente demasiado difícil de acceder. Las compañías madereras nunca llegaron. El resultado son árboles gigantes, concentraciones de los especímenes más altos de sus especies en el mundo entero. Los pinos loblolly ahí parecen primos de las secuoyas de California. El sistema de inundación de los ríos Congaree y Wateree rejuvenece constantemente el suelo con nutrientes, permitiendo que estos árboles alcancen alturas cercanas a los 50 metros. Caminar por la pasarela de madera del parque es como entrar a una catedral construida por la naturaleza durante siglos. El silencio, la escala y la antigüedad del lugar son difíciles de describir con palabras. La única plantación de té de América del Norte. Si tomas té en América, casi con certeza estás bebiendo hojas de Asia o África, a menos que estés tomando American Classic Tea. El jardín de té de Charleston en la isla de Guatemala es la única plantación de té comercial de toda América del Norte. La geografía del lugar es única. La isla tiene la humedad subtropical perfecta y el suelo arenoso que la planta del té, la Camellia sinensis, necesita. Condiciones muy similares a partes de China o India, pero en pleno bajo país de Carolina del Sur. Comenzó décadas atrás como instalación de investigación de Lipton antes de convertirse en un jardín privado.
El recorrido en tranvía por los acres de arbustos de té es algo fuera de lo común. Lozano, verde, con un olor fresco que no se parece a nada más. La cosecha se hace con una máquina especializada que parece un cruce entre una cosechadora de algodón y una cortadora de césped industrial. Es un pedacito del Imperio Británico plantado en el bajo país americano, y funciona. El techo del estado. Para un estado famoso por sus costas planas y sus marismas, Carolina del Sur tiene elevaciones serias en su esquina noroeste. El Monte Sassafras, en la frontera con Carolina del Norte, alcanza los 1085 metros sobre el nivel del mar. Es parte del escarpe de las Blue Ridge Mountains. Recientemente construyeron una torre de observación en la cima y el posicionamiento geográfico es espectacular. En un día despejado se pueden ver 4 estados al mismo tiempo: Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia y Tennessee. No es solo una colina, es el borde dentado de la cadena apalachiana. La caminata hasta la cima cambia biomas completamente, pasando de bosques de madera dura a una cima rocosa y ventosa que se siente más parecida a Nueva Inglaterra que al sur. Es un recordatorio de que Carolina del Sur no es solo una gran playa. El misterio de las bahías de Carolina. Esta es una de las grandes preguntas sin respuesta de la geología americana. Dispersas por la llanura costera de Carolina del Sur, hay miles de depresiones elípticas llamadas bahías de Carolina. Todas están orientadas exactamente en la misma dirección, noroeste a sureste. Si las miras en un mapa satelital, parece que alguien disparó una escopeta gigante contra la costa este de los Estados Unidos. Durante décadas, la teoría más popular fue que fueron causadas por una lluvia de meteoritos o un cometa que explotó sobre la capa de hielo durante la última edad de hielo. La ciencia moderna se inclina más por procesos de viento y agua acumulados durante milenios. Pero nadie lo sabe con certeza absoluta. Algunas están secas, algunas son lagos, algunas son pantanos, pero todas comparten esa forma ovalada casi perfecta y esa alineación específica que no tiene una explicación que satisfaga completamente a todos los científicos. Pararte dentro de una es una experiencia extraña. Te sentís como si estuvieras parado en un cráter de otro mundo, porque puede que lo estés. El gigante de aguas negras. El río Edisto es una maravilla hidrológica que merece mucho más reconocimiento del que recibe. Es el río de aguas negras de flujo libre más largo de América del Norte, extendiéndose por más de 400 kilómetros sin una sola represa que lo detenga. Aguas negras no significa agua sucia, significa que el agua tiene un color de té oscuro, teñida por los taninos de la vegetación en descomposición de los pantanos circundantes. Básicamente, es una taza gigante de té herbal en movimiento. Porque fluye libremente, los niveles de agua fluctúan naturalmente con las estaciones, creando un ecosistema dinámico que cambia constantemente. Kayakear por él es una experiencia de silencio profundo. Navegás junto a rodillas de ciprés antiguas y bancos de arena blanca que aparecen y desaparecen con las lluvias. Atraviesa todo el estado, desde las colinas de arena hasta el océano, funcionando como una arteria masiva para la vida silvestre, que no vas a encontrar en ningún otro lugar. El día que le tiraron una bomba nuclear a Carolina del Sur. Esta es una historia que la mayoría de los americanos no conoce y que es aterradora. El 11 de marzo de 1958, un bombardero B-47 volaba sobre Carolina del Sur cuando una falla en el mecanismo de bloqueo hizo que accidentalmente soltara una bomba nuclear Mark VI. La bomba cayó directamente sobre la comunidad de Mars Bluff, cerca de Florence. Por suerte, el núcleo nuclear fisible, la parte que produce la nube en forma de hongo, no estaba instalado. Pero la bomba seguía cargada con miles de kilos de explosivos convencionales de alta potencia. Golpeó el suelo y detonó, creando un cráter de más de 20 metros de ancho y 10 metros de profundidad. Destruyó una casa e hirió a la familia que vivía adentro. Milagrosamente, nadie murió. El cráter todavía existe. Podés visitarlo hoy. Es una cicatriz geográfica literal. Un agujero en la tierra donde la Guerra Fría casi se volvió muy caliente en un tranquilo vecindario de Carolina del Sur. El ángel de la tierra. En la isla Jones existe un organismo vivo que desafía la lógica. El roble ángel es un roble vivo del sur que se estima tiene entre 400 y 500 años.
Algunos lugareños insisten en que tiene más de 1000. Geográficamente, es un testimonio de la resistencia de esta especie en las islas del mar. El árbol proyecta una sombra que cubre más de 1500 metros cuadrados. Su rama más larga mide 57 metros, más larga que la Torre de Pisa, es alta. Las ramas más pesadas son tan masivas que tocan el suelo y luego se curvan de vuelta hacia el cielo. Ha sobrevivido incontables huracanes, inundaciones y terremotos que aplastaron todo a su alrededor. Pararte debajo de él es una experiencia que recalibra tu sentido de la escala. No estás mirando un árbol, estás mirando un ecosistema completo que existía cuando Shakespeare escribía sus obras. Un ser vivo que ha presenciado más historia americana de la que la mayoría de los libros puede contener. El bosque fantasma, bajo el agua. El lago Marion no es un lago típico. Fue creado en los años 40 como parte del proyecto hidroeléctrico Santee Cooper. La presa terminó justo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad urgente de energía significó que no hubo tiempo para talar los árboles del valle antes de inundarlo. El resultado es un bosque subacuático masivo. Miles de cipreses y pinos fueron sumergidos, y porque la madera de ciprés resiste la putrefacción, todavía están ahí, décadas después. Si navegás por el lago Marion, tenés que mantenerte en los canales señalizados o vas a destrozar el casco de tu embarcación contra los árboles fantasma que acechan apenas por debajo de la superficie. Troncos grises muertos emergen de la niebla, creando un paisaje prehistórico y fantasmagórico que hace del lago uno de los mejores y más peligrosos lugares de pesca del país. La isla que el tiempo olvidó. Watmalau Island, que ya mencionamos por el té, tiene una restricción geográfica fascinante. Prácticamente ningún desarrollo comercial. Por leyes de zonificación locales y la voluntad de sus residentes, no hay grandes tiendas, no hay hoteles y muy pocas carreteras pavimentadas comparado con las islas vecinas. Está efectivamente congelada en el tiempo, preservando la geografía agrícola del bajo país de hace 100 años. Son 16 kilómetros de largo por casi 10 de ancho de paisaje marítimo rural puro. Manejar por ahí se siente como cruzar una frontera hacia el pasado. Ves barcos camaroneros, campos de tomates y robles antiguos, pero no vas a encontrar un cartel de neón. Es un esfuerzo deliberado de preservación geográfica para evitar que la forma de vida de las islas sea aplastada por condominios. Y por ahora está funcionando. La geografía que preservó una cultura. La isla de Santa Elena es más que tierra. Es el corazón geográfico del corredor Gula-Geechee. Por su aislamiento en la costa, históricamente accesible solo por barco hasta que se construyeron puentes en el siglo XX, los africanos esclavizados traídos aquí para trabajar en las plantaciones de arroz y algodón pudieron retener su cultura africana, su idioma y sus métodos de cocina mucho más que los afroamericanos en el continente. Este aislamiento creó una geografía cultural única. El Penn Center en la isla fue la primera escuela para personas esclavizadas liberadas en el sur. Hasta hoy, los patrones de propiedad de tierras y las leyes de propiedad hereditaria en Santa Elena reflejan una forma de vida comunitaria distinta al pueblo Gulá. Es un lugar donde la geografía de las islas protegió y preservó directamente un patrimonio humano invaluable. La tierra no fue solo tierra, fue escudo. La fiebre del oro. Antes de California, la mayoría de la gente asocia la fiebre del oro con el oeste salvaje, con California en 1849. Pero la primera fiebre del oro verdadera de la historia americana ocurrió aquí, en las Carolinas. Geológicamente, Carolina del Sur se asienta sobre el cinturón de pizarra de Carolina, rico en minerales. La mina de oro Haile en Kershaw es la mina de oro más grande del este de los Estados Unidos. Fue descubierta en 1827, décadas antes de que los buscadores de oro llegaran a California. Y no es solo un dato histórico, es una operación de minería a cielo abierto, activa y masiva hasta hoy. La geografía aquí es engañosa. Lo que parece tranquilos bosques de pinos en la superficie esconde enormes depósitos de sulfuro en las profundidades que contienen oro microscópico. Durante la Guerra Civil, el oro de esta mina era crucial para la Confederación,
lo que llevó al general Sherman a apuntar específicamente a destruir el equipamiento minero durante su marcha. Un cofre del tesoro enterrado en las colinas de arena de Carolina del Sur, funcionando todavía, el túnel del queso. En las montañas Blue Ridge del condado de Oconee hay un túnel que no lleva a ningún lado pero huele delicioso. El túnel de la montaña Stump House fue un ambicioso proyecto de ingeniería previo a la Guerra Civil que intentaba conectar Charleston con el Medio Oeste por ferrocarril. Perforaron más de 450 metros en granito azul sólido antes de que la guerra y la falta de fondos detuvieran el proyecto para siempre. Pero aquí viene el giro geográfico. El interior del túnel mantiene una temperatura constante de aproximadamente 10 grados centígrados con alta humedad durante todo el año. En los años 50, la Universidad de Clemson se dio cuenta de que ese era exactamente el microclima necesario para curar queso azul. Durante años, la universidad maduró su famoso queso azul de Clemson directamente dentro de la montaña. Aunque desde entonces se mudaron a cámaras climatizadas modernas, el túnel permanece como una rareza geográfica extraordinaria, un agujero inmenso perforado a mano en la roca que sirvió como el refrigerador del estado, el Caribe, en las montañas. Si caminas hasta los acantilados en la esquina noroeste del estado y miras hacia abajo, vas a ver el lago Jocassee y no vas a creer que estás en Carolina del Sur. El agua tiene un turquesa profundo sorprendente, más parecido al Caribe que a un embalse sureño. Esto ocurre porque el agua viene de ríos de montaña fríos y limpios que bajan del escarpe de Blue Ridge. El lago tiene más de 90 metros de profundidad en algunos puntos, porque fue inundado relativamente recientemente. En los años 70, la geografía bajo el agua sigue intacta. Hay un hotel sumergido, un cementerio y el puente que se usó en la película Deliverance en el fondo del lago. Es uno de los pocos lugares del estado donde podés bucear para ver cascadas que ahora están bajo el agua. El agua es tan pura y fría que sostiene una pesca de truchas que rivaliza con cualquier cosa en las montañas rocosas. En pleno verano sureño, la costa antigua. Cuando manejas por el centro del estado cerca de Columbia y Aiken, estás manejando por la región de las colinas de arena. Geográficamente, no es solo un parche de tierra arenosa, es la antigua playa de América del Norte. Hace millones de años, el océano Atlántico se extendía hasta donde hoy está la capital del estado. La línea de caída marca la costa prehistórica, donde las rocas cristalinas duras del Piamonte se encuentran con las rocas sedimentarias más suaves de la llanura costera. Esta frontera geológica determina absolutamente todo, donde los ríos se vuelven imposibles de navegar creando cascadas, dónde se construyeron las ciudades, cómo se distribuye el agua subterránea. Si cavas en la arena en el centro del estado, a cientos de kilómetros del océano actual, todavía podés encontrar dientes de tiburón y fósiles marinos. Literalmente estás caminando en la playa de la época del Eoceno, el tiempo geológico visible bajo tus pies, el único lugar del mundo donde también crece. La Venus atrapamoscas, esa planta carnívora de aspecto alienígena, es nativa de una sola región en todo el planeta, un radio de aproximadamente 120 kilómetros alrededor de Wilmington, Carolina del Norte. Sin embargo, ese radio geológicamente ignora las fronteras estatales y se extiende hacia los condados de Horry y Georgetown en Carolina del Sur. Mientras que Carolina del Norte se lleva la fama, Carolina del Sur es el único otro lugar del mundo donde estas plantas crecen en su hábitat nativo silvestre. Prosperan en los suelos arenosos pobres en nitrógeno de las bahías de Carolina y las sabanas de pino. Es un nicho biogeográfico increíblemente específico. Si las moves tan solo 50 metros hacia adentro, no sobreviven de forma natural. Ver una en estado silvestre en la reserva natural Louises Ocean Bay es como avistar un dinosaurio. Es un remanente de un ecosistema prehistórico específico y frágil que todavía existe, contra todo pronóstico, en los pantanos de Carolina del Sur. El huracán de pájaros. En el medio del lago Murray hay una pequeña e insignificante pieza de tierra llamada Isla Bomb. Su geografía es única porque fue usada como campo de práctica de bombardeo para tripulaciones de B-25 durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí el nombre.
pero hoy alberga un fenómeno biológico que aparece en los radares meteorológicos. Cada verano se convierte en el santuario de posada más grande para golondrinas purpúreas en América del Norte. Estamos hablando de casi 1 millón de aves convergiendo en esta sola isla cada atardecer. La geografía de la isla, aislada, protegida y cubierta de vegetación específica, la convierte en el refugio seguro perfecto. Cuando levantan vuelo por la mañana para alimentarse, la nube de pájaros es tan masiva que aparece en el radar Doppler como un huracán. Es un espectáculo de migración animal que transforma completamente el espacio aéreo local durante algunos meses al año. 1 millón de aves tomando vuelo desde una antigua isla de práctica de bombardeo. Carolina del Sur en estado puro. La Alemania del Sur. El corredor de la Interestatal 85 en el área de Greenville y Spartanburg se ha transformado en un enclave alemán en el corazón del suramericano. Cuando BMW decidió construir su primera instalación de fabricación completa fuera de Alemania, eligió Greer, Carolina del Sur. No fue al azar. El diseño geológico de la Tierra, la proximidad al puerto de aguas profundas de Charleston por ferrocarril y el lecho rocoso estable para maquinaria pesada lo hacían perfecto. Hoy, la planta de Spartanburg es la planta de BMW más grande del mundo por volumen, más grande que las de Múnich. Esta decisión única alteró la geografía humana de la región. Podés encontrar escuelas alemanas, festivales alemanes y una cultura eurosur que no existe en ningún otro lugar de la región. El paisaje aquí está definido por pistas de prueba y centros logísticos, convirtiendo las colinas de arcilla roja en un centro automotriz global que exporta vehículos a todo el mundo. En el condado de Lancaster hay un lugar que parece pertenecer a otro planeta. Se llama Roca de 40 acres, aunque la exposición de granito principal es de unos 5,5 acres en realidad. Es un monadnock, una colina rocosa aislada masiva que resistió la erosión mientras la tierra a su alrededor se desgastó. Esencialmente es una montaña baja y plana de granito. Lo que hace tan fascinante a esta formación geográfica son las piscinas vernales, depresiones poco profundas en la roca que se llenan con agua de lluvia. Porque la roca se calienta increíblemente en verano y se moja en invierno, ha creado un microecosistema duro donde plantas endémicas raras como la amenazada Cryptandra de Piedmont, que existe casi en ningún otro lugar, sobreviven contra toda expectativa. Caminar por ahí se siente como caminar en la luna, con extraños suculentos rojos creciendo directamente de la piedra en medio del bosque. Una rareza geológica y biológica al mismo tiempo. Las venas de la costa. La cuenca ACE es una de las grandes historias de éxito de conservación del mundo. Su nombre viene de los ríos Ashepu, Combahee y Edisto. Esta región forma un estuario masivo donde 3 ríos se encuentran con el mar. Cubre 140.000 hectáreas de humedales sin desarrollar. Si lo miras desde satélite, parece las venas de una hoja o un pulmón humano, una red vascular natural de una escala difícil de imaginar. Representa uno de los estuarios sin desarrollar más grandes de la costa atlántica. La mezcla de marismas de agua dulce y salada, bosques marítimos e islas de barrera crea un ecosistema de una diversidad extraordinaria, porque ha sido protegida del desarrollo turístico que consumió lugares como Hilton Head. Luce exactamente como hace 200 años. Funciona como vivero masivo para vida marina y la falta de contaminación lumínica la convierte en uno de los mejores lugares de la costa para observar estrellas. El faro en el océano. El faro de Morris Island es una lección trágica en geología costera y erosión. Cuando fue construido en 1876, se erguía a unos 360 metros tierra adentro, rodeado de dunas y marismas. Hoy se encuentra a casi 600 metros mar adentro, completamente rodeado de agua. ¿Qué pasó? La construcción de los rompeolas en la entrada al puerto de Charleston alteró la deriva litoral, el movimiento de arena a lo largo de la costa, causando una erosión masiva en la isla Morris. El océano literalmente se comió la isla por debajo del faro. Es una visión surrealista pararse en la playa Folly y ver una alta y solitaria torre emergiendo directamente de las olas.
Todavía de pie, apenas, un testimonio a la albañilería del siglo XIX, luchando una batalla perdida contra la geografía implacable de las arenas atlánticas en movimiento. La sabana nuclear. Hay un enorme trozo de Carolina del Sur al que tenés prohibido entrar. El sitio del río Savannah cubre casi 800 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que Singapur. En los años 50, el gobierno de los Estados Unidos confiscó estas tierras para producir materiales para bombas de hidrógeno, tritio y plutonio 239. Geográficamente, eligieron este lugar por la abundancia de agua del río Savannah y el terreno de lecho rocoso estable y aislado. Pueblos enteros como Ellenton fueron demolidos y desaparecieron del mapa para crear esta zona de exclusión. Hoy permanece como uno de los sitios geográficos más vigilados y seguros del país. Pero hay un giro extraordinario. Mientras los reactores están apagados, el sitio se convirtió accidentalmente en una reserva natural. Porque ningún humano ha vivido ahí por 70 años, las poblaciones de venados, jabalíes y caimanes al interior de los cercos nucleares son extraordinarias. La naturaleza recuperó lo que el gobierno aisló. Adentro de los cercos atómicos hay un ecosistema que floreció en el silencio, la Gran Muralla Azul. Los cherokees llamaban a las montañas Blue Ridge la Gran Muralla Azul, y en ningún lugar esto es más geográficamente evidente que en el Parque Estatal Table Rock. Al acercarte desde la planicie del Piamonte, las montañas no simplemente aparecen gradualmente, estallan. La cara de Table Rock es una cúpula de granito masiva que se eleva verticalmente, marcando el borde abrupto del escarpe de Blue Ridge. Es el borde de la espina dorsal apalachiana del continente. La geografía aquí crea una división climática drástica. Las tormentas frecuentemente se quedan atascadas contra la muralla, descargando cantidades masivas de lluvia en la región de las gargantas de Yocasí, haciéndola un bosque lluvioso templado. La transición de la planicie al rostro vertical de roca ocurre en apenas unos pocos kilómetros, creando uno de los cambios de elevación más dramáticos del sureste. La tierra, propiedad de Dios. En el pequeño pueblo de Blackville hay un manantial natural que ha sido leyenda local desde la Guerra Revolucionaria. Se decía que soldados británicos heridos fueron curados por sus aguas gracias al contenido mineral. Pero el secreto geográfico aquí no es el agua, es la escritura de propiedad. En 1944, el dueño de la tierra, Lute Boylston, era demasiado mayor para gestionarla. En vez de vendérsela a un desarrollador o al Estado, fue al juzgado y legalmente cedió la tierra al Dios Todopoderoso. Y sí, la escritura fue aceptada. Hasta hoy, God's Acre Healing Springs es la única propiedad en Carolina del Sur, y posiblemente en los Estados Unidos, legalmente propiedad del creador. El gobierno local la mantiene como administrador, pero técnicamente no tiene un dueño humano. Podés llenar tus bidones gratis bebiendo del único grifo que factura directamente al cielo. El ascensor para peces. Las represas normalmente son malas noticias para los peces que intentan nadar río arriba. Pero en la represa Saint Stephen, en el condado de Berkeley, construyeron una solución que suena a chiste, pero es una maravilla geográfica. Un ascensor para peces es esencialmente un elevador para sábalos americanos y arenques de dorso azul. La geografía de los lagos Santee Cooper bloqueó a estos peces de sus zonas de desove durante décadas. Así que el cuerpo de ingenieros del ejército construyó un sistema de esclusas que atrae a los peces con una corriente de agua específica. Los atrapa en una tolva y luego los sube físicamente 12 metros por encima de la represa para soltarlos al lago Moultrie. Mueve cientos de miles de peces cada primavera. Podés visitarlo y ver a través de una ventana de observación cómo miles de peces confundidos toman el único viaje en ascensor de sus vidas. La seda del comercio. Winnsboro, un pequeño pueblo en el condado de Fairfield, se asienta sobre un plutón masivo de granito que cambió la apariencia de América. No es cualquier roca, es el granito azul de Winnsboro, y fue tan apreciado por su textura impecable y durabilidad que fue apodado la seda del comercio. Geográficamente, esta vena específica de piedra es única del Piamonte de Carolina del Sur. Fue usada para construir el edificio Flatiron en Nueva York, la antigua oficina de correos en Charleston
y monumentos en toda Washington, D.C. Aunque las canteras están mayormente silenciosas hoy, la geología de este pequeño pueblo proporcionó la base literal de algunos de los edificios más famosos de los Estados Unidos. Si ves un monumento azul grisáceo en una ciudad histórica americana, hay una buena posibilidad de que venga de un agujero en el suelo en Winsboro. El puente, a ningún lado. En lo profundo de las montañas del condado de Greenville se encuentra el puente Poinsett. Construido en 1820, es el puente sobreviviente más antiguo de Carolina del Sur. Lo que lo hace fascinante tanto geológica como arquitectónicamente es que parece pertenecer a la Europa medieval, no a los Apalaches. Presenta un arco gótico de 4 metros construido con piedra sin mortero. Fue diseñado por Robert Mills, quien también diseñó el monumento a Washington, y lleva el nombre de Joel Poinsett, quien introdujo la flor de Nochebuena a los Estados Unidos. La carretera que servía, el antiguo camino del estado, fue alguna vez la arteria principal a través de las montañas. Las autopistas modernas la dejaron de lado hace mucho. Ahora se sienta solo en el bosque, un relicto gótico cubierto de musgo cruzando un pequeño arroyo, pareciendo un portal a Narnia más que una pieza de infraestructura americana. El río al revés. Columbia es famosa por ser famosamente caliente, literalmente es el eslogan turístico, pero el río Saluda, que fluye por el centro de la ciudad, está helado. Geográficamente, esto es una anomalía causada por la represa del lago Murray. El agua liberada al Bajo Saluda viene del fondo del lago, donde el agua está fría todo el año, alrededor de 10 a 15 grados centígrados sin importar la estación. Esta geografía artificial ha creado una pesca de truchas en el medio de una ciudad subtropical. Podés atrapar truchas arcoíris y truchas marrones en el centro de Columbia en julio, mientras la temperatura del aire es de 38 grados. Es probablemente el único lugar del profundo sur donde necesitas traje de agua para no hipotermia en pleno verano. El puerto intergaláctico. Esto no se puede inventar. En Bowman, Carolina del Sur, apenas apartado de un camino polvoriento, se encuentra el centro de bienvenida para ovnis. Es un platillo volador de 14 metros de ancho construido con madera, fibra de vidrio y chatarra por un hombre local llamado Jody Pendarvis. Lo construyó en su patio trasero para darle a los extraterrestres un lugar donde aterrizar literalmente y figurativamente cuando lleguen. Geográficamente, es un hito bizarro en el medio de tierra de cultivo plana. Tiene una ducha, un televisor y aire acondicionado para los huéspedes extraterrestres. Ha sufrido daños por incendio recientemente, pero la estructura y el optimismo permanecen, porque el señor Pendarvis sigue esperando. En un campo en el sur de América, alguien dejó la luz prendida para los visitantes del espacio. El cementerio de árboles. La playa Bonellard en la isla Bulls, parte del refugio nacional de vida silvestre Cape Romain, tiene un aspecto que parece el día después del apocalipsis. La geografía de la isla de Barrera está en cambio constante. El océano erosiona el extremo norte de la isla a una tasa alarmante. A medida que el agua salada invade el bosque marítimo, mata a los robles y cedros. El sol y la sal blanquean los troncos muertos dejando un bosque de esqueletos parado en el oleaje. Es de una belleza perturbadora. A diferencia de una playa normal con dunas, acá estás caminando por un cementerio de árboles masivos que están perdiendo una guerra lenta contra el Atlántico. Es una lección visual cruda sobre cuán dinámica y destructiva es realmente la geografía costera y cuán poco control tenemos sobre ella. La ciudad licuefacta. El terremoto de Charleston de 1886 fue el más destructivo que golpeó el este de los Estados Unidos en la historia registrada, estimado en una magnitud de 7,0 o superior. Pero la evidencia geográfica es lo que realmente impresiona. El sismo fue tan poderoso que causó licuefacción. El suelo arenoso se convirtió en una mezcla líquida y erupcionó de la tierra en chorros de arena que los geólogos llaman erupciones de arena. Todavía se pueden encontrar rastros de estos antiguos volcanes de arena en el registro geológico del Bajo País. Deformó vías de tren en curvas en ese. Famosamente hizo sonar campanas de iglesias en Boston, a más de 1.600 kilómetros de distancia.
Demostró que el margen pasivo de la costa este no era tan geológicamente tranquilo como todos pensaban. Charleston está básicamente construida sobre un recipiente de jalea, y en 1886 alguien sacudió el recipiente con toda su fuerza, el paisaje del oro. Si miras mapas aéreos de los ríos Combahee y Ashepoo, vas a ver un patrón de cuadrícula geométrica que parece un circuito impreso gigante, estampado sobre las marismas. Son los remanentes de los campos de arroz Carolina Gold. En los siglos XVIII y XIX, trabajadores esclavizados movieron millones de toneladas de tierra para crear una máquina hidráulica masiva. Usaron compuertas de madera llamadas trunks para aprovechar la geografía de las mareas. Dejaban entrar agua dulce cuando subía la marea, empujando el agua salada hacia atrás, y la drenaban cuando la marea bajaba. Terraformaron completamente la costa. Convirtieron marismas salvajes en campos de producción de arroz que alimentaron mercados en toda América y Europa. Hoy, esos campos son humedales protegidos para aves acuáticas, pero permanecen como una cicatriz geográfica de un imperio agrícola construido sobre sufrimiento humano y genialidad de ingeniería que el mundo tardó demasiado en reconocer. La cápsula del tiempo en el barro. Durante más de un siglo, la ubicación del H.L. Hunley, el primer submarino de la historia en hundir un barco enemigo, fue un misterio. Desapareció en 1864, justo después de hundir el barco de la Unión USS Housatonic. Durante 131 años, nadie supo exactamente dónde estaba. En 1995, fue encontrado enterrado en Limo, a unos 6 kilómetros de la isla Sullivan. La geografía del entierro es clave. Las condiciones específicas del sedimento crearon un ambiente anaeróbico, sin oxígeno, que preservó el submarino perfectamente, incluyendo los restos de la tripulación y una moneda de oro que llevaba el capitán. Cuando lo levantaron en el año 2000, fue como levantar un barco fantasma. Ahora descansa en un tanque de conservación en North Charleston, todavía revelando secretos. Es un pedazo de historia de la era del hierro que esperó en silencio en el barro mientras el mundo cambiaba completamente sobre él. La capital perdida de América. Terminamos donde todo comenzó. Todos aprendimos sobre Jamestown en 1607 y Plymouth en 1620. Esas son las historias que nos enseñan como los comienzos de la América europea. Pero la capital española de Santa Elena, en la isla Parris, estaba floreciendo en 1566, décadas antes de que los ingleses llegaran. Esta era la capital de la Florida, que se extendía desde Los Cayos hasta Terranova. Tenía un gobernador, fuertes y un plan urbano. Era una ciudad real. La geografía fue dura. El suelo pobre y las relaciones hostiles con las tribus nativas americanas locales eventualmente forzaron a los españoles a abandonarla y retirarse a San Agustín. Por siglos, su ubicación se perdió, enterrada bajo el campo de golf del Cuerpo de Marines de la isla Parris. Los arqueólogos solo la redescubrieron recientemente. Reescribe la historia geográfica de los Estados Unidos. La primera gran capital europea no estaba en Virginia ni en Massachusetts. Estaba en un campo de golf en Carolina del Sur. Estos son los 35 datos que hacen de Carolina del Sur uno de los estados más sorprendentes, más complejos y más malentendidos de toda América. Islas de monos, fiebre del oro antes de California, una ciudad licuefacta por un terremoto, un bosque fantasma bajo el agua, la capital perdida de un continente. La próxima vez que alguien te diga que Carolina del Sur es solo playas y encanto sureño, acuérdate de todo lo que está debajo de esa superficie. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y si conoces algún otro rincón escondido de Carolina del Sur que no mencionamos, queremos escucharlo.